Buenos días, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Sáenz de la Universidad Politécnica Salesiana y del primer semestre de la carrera de computación. Y hoy vamos a revisar las instrucciones de repetición. Primero que nada vamos a ver un tema supremamente importante, tanto en el pseudocódigo como en cualquier lenguaje de programación, en este caso Python. Es decir, es un tema como tal lógico que tiene que quedar muy claro. Este tema son los contadores y acumuladores, debido a que van a ser sumamente importantes a lo largo que vayamos programando. Vamos a iniciar con los contadores, que si bien hay una manera fácil de definir lo que es, sería lo siguiente. Un contador es una variable destinada a contener diferentes valores que se van incrementando o reduciendo de manera constante cada vez que el ordenador realiza la instrucción que lo contiene. Eso se va entendiendo un poco mejor cuando vamos a ver su sintaxis, la cual es la siguiente. La sintaxis del contenedor sería variable es igual a variable o más o menos la constante. Y esto se puede ver que define como aumenta o se reduce, seguido de una constante. Y una constante que ya está lista y se puede decir el 1, el 2, bueno, eso depende de cada uno. Pero de esta manera es que se complementa el ordenar lo que va a hacer. Es que primero a evaluar la expresión situada a la derecha del signo igual y luego va a realizar esa suma o resta dependiendo de cómo lo hayamos hecho. Y ese resultado lo asigna a lo que hay a la izquierda, al igual que, bueno, vendría a ser la variable, como podemos ver aquí en esta breve sintaxis. De momento vamos a definir de una vez qué es un acumulador, ya que tenemos que tener claro qué es un contador y un acumulador. Bueno, pues esto es una variable que permite guardar un valor que se incrementa o que se reduce de forma no constante. Ahí está la diferencia. Durante el proceso, en un instante determinado va a tener un valor y el siguiente pues va a tener otro valor igual o distinto. Como podemos ver en la sintaxis de este acumulador, la sintaxis de este acumulador es el nombre del acumulador seguido del igual. Y bueno, se vuelve a invocar el acumulador y seguido iría el más o el menos, dependiendo si queremos que aumente o reduzca. Y la variable, como pueden ver, la diferencia con un contador es que no es constante. Es decir, un contador sería de uno en uno, de dos en dos, como nosotros le pidamos. Pero un acumulador puede tomar valores diferentes. En cada repetición, el orden a bloques es que primero va a evaluar la expresión situada a la derecha del signo igual, que sería, bueno, a realizar la suma o la resta, y ese resultado lo asignará lo que hay a la izquierda del igual. Y vamos a tomar este ejemplo. Cuando realizamos una consignación en el banco, la cantidad no siempre es la misma. Unas veces será una cantidad y otras sería distinta. Lo mismo sucede cuando retiramos dinero, y a veces es más y a veces es menos. Si consignamos dinero sería de la siguiente forma. Saldo es igual a saldo más la consigna. Y si retiramos dinero, este sería saldo es igual a saldo menos el retiro, la consigna. Bueno, cuando realizamos una consignación en el banco, la cantidad no siempre es la misma. Unas veces será una cantidad y otras veces. Y como la consignación, entonces el saldo se va a mantener en el valor que ya está. Supongamos que tenemos 500.000. Entonces sería igual a 500.000 más la consignación, que bueno, pueden ser 50.000. Eso ya depende del pagué. A decir lo que nosotros podamos aportarle a nuestra cuenta. Ahora, si en el caso de retirar, entonces sería algo como saldo equivaldría a nuestro saldo menos lo que retiremos. Más o menos esto es lo que se trata del paradigma que siempre tenemos de tratar de efectuar horas a la hora de llevar o de emplear un acomodador. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa.
El comienzo del segundo parcial de programación inicia aquí. Y nos vamos a enfocar en la función while o mientras, como se le llama en español. Y comenzaremos hablando de los bucles. Hablaremos sobre los bucles o ciclos. Bueno, y estos son precisamente estos bucles o ciclos. Son simplemente un trozo de código que se va a repetir un número indeterminado o un número determinado de veces, o que simplemente es algo que se va a repetir y repetir y repetir en un loop, en un ciclo. Claramente el nombre nos está dando de una forma muy sencilla, bueno, para empezar a hablar de qué es un bucle while. O, bueno, hay que decir que Python existen dos tipos de bucle, el while y el for. El for lo veremos más adelante. Vamos a ver primero el bucle while. Este bucle while se le conoce por ser un bucle con un número indeterminado de iteraciones, donde simplemente necesitamos que se cumpla una determinada condición para que el bucle se siga ejecutando n número de veces. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Ahora veamos la definición directa que nos ha proporcionado el profesor de la materia. While. El bucle while o bucle, mientras es un ciclo repetitivo cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. En este primer ejemplo tenemos que definir una variable. Esta variable será i. I es igual a 0. Mientras que i sea menor que 5, esa es la condición. Entonces, los dos puntos representan el entonces, i es igual a i más 1. Significa que se va a aumentar por cada ciclo hasta mientras que i sea menor que 5. Y entonces va a imprimir el valor de i. Como vemos en la ejecución, el valor de i nos va a dar todos los valores hasta el número 5. En el siguiente En el siguiente ejercicio igualmente declaramos la variable i y comenzamos en el número 1. Mientras que i sea menor o igual a 3, entonces vamos a imprimir i y luego vamos a poner que i es igual a i más 1. Y para finalizar el bucle imprimiremos el programa terminado. Hay que notar que el print está fuera del bucle, por lo tanto no va a formar parte de este ciclo y se va a ejecutar de forma independiente. Por lo tanto, lo que va a hacer este pequeño código es imprimir los valores, el 1, el 2 y el 3. Porque ahí llega lo que cumple la condición y ahí se termina. Y cuando se termina el bucle ahí nos va a imprimir programa terminado y el número i. En el siguiente ejercicio definimos la variable i es igual a 1. Mientras que i sea menor o igual a 50, entonces imprimimos i para poder verlo. Y de ahí definimos que i es igual a 3 veces i más 1. Entonces, entonces lo que va a realizar esta función es realizar la ecuación que vemos aquí. Y para finalizar va a imprimir programa terminado. De nuevo, el print es independiente de la función while. Por lo tanto, no está dentro de este y funciona de manera independiente. Ahora sí nos da una consigna. Pide al usuario que ingrese un número y repita hasta que el usuario ingrese 0. La lógica de este ejercicio empieza con determinar una variable. La variable número es igual a menos 1. Mientras que num sea diferente de 0. Entonces, mientras este sea diferente de 0, entonces se va a imprimir. Este print está dentro del bucle while. Vamos a imprimir, ingresar un número. Y ahí es cuando el usuario va a ingresar un número. Por eso se pone int. Int y el input. Int significa que es un número
un número real. Y este print de aquí abajo significará el final. Esto será el último que se determine. Y, no está y funciona de forma independiente, ya que no está dentro del ciclo while. Todo lo que está dentro del ciclo while está con un espaciado para determinar qué es dentro. Entonces se va a repetir. Y este va a seguir mientras siga ingresando y podemos seguir así. Vamos a ingresar un número. El 5, el 45, el 87, el 69. Y así podemos irnos infinitamente. Y el programa no se va a detener hasta que el usuario ingrese el número 0, lo cual vamos a ingresar en este momento. Y ahí es cuando finalmente ahí se rompe el ciclo y podemos terminar. Para que finalmente se muestre el print que tenemos acá, que dice terminaron las repeticiones. Este es un problema más complejo. Pide al usuario que ingrese el valor de precio de un producto y que repita hasta que el usuario ingrese un precio negativo. Finalmente, muestre un promedio de los precios de los productos ingresados. Vamos a definir primero las variables que vamos a usar. ¿Cuál sería la variable? La variable precio, la suma y, bueno, un contador. Mientras que el precio sea mayor o igual a 0. O sea, eso estamos viendo la condición que nos pide aquí. Cuando ingrese un número negativo. Y un número negativo es aquel que es menor que 0. Entonces la condición está bien planteada aquí. Precio mayor o igual a 0. Entonces, el precio es igual a float, un número real. Y el input para que indique que ingrese el precio del producto. Ese es el precio que va a ingresar el usuario. Entonces va a poner la suma es igual a la suma más el precio. Y el contador es igual al contador más 1. Va a decir que va a ir aumentando. Entonces vamos a realizar esto. Vamos a poner, digamos, un número 30. O un 20, un 10. Y pongámosle un número negativo, cualquiera, -5. En ese momento es cuando el programa se detiene. ¿Por qué? Porque no está dentro de la condición del precio mayor o igual que 0. Entonces nos dirá que el promedio entre estos valores anteriores que hemos puesto es igual a 13.75. Y ahí acaba. Vamos con un siguiente ejemplo que determina y definimos la variable i igual a 1. Y utilicemos while i sea menor o igual a 50, entonces i va a ser igual a 3 por i más 1. Este es el ejercicio que realizamos acá anteriormente, el de aquí. Es exactamente igual, solo que en este de acá habíamos puesto print i para poder ver cómo avanzaba el ciclo y poder determinar cuántas veces se repite, poder observarlo más que nada. En cambio, en el ejercicio de acá lo pone directamente y solo para ver la respuesta. Y podemos ver que es lo mismo. Es igual a 121. Ahora tenemos otro ejercicio. Primero, vamos a imprimir. El print está diseñado para mostrar un mensaje. El print no puede leer desde el teclado nada. El texto es igual a input. El input está diseñado para leer desde el teclado y también puede mostrar mensajes como este. Esta es la forma de explicar el input. El input lo puede usar como desee, solo para leer desde el teclado, como para mostrar mensajes y leer desde el teclado. Y aquí se pone la variable nombre es igual a input. Eso es solo para ingresar directamente, mientras que el nombre, usamos otra variable que es num, igual a input, ingreso el nombre. Esta parte de aquí, el ingreso nombre, es lo que va a aparecer al usuario para que el usuario ingrese lo que le pida, lo que está dentro del paréntesis y dentro de las comillas.
El siguiente ejercicio definimos una variable y esta variable es la que van a utilizar, la que va a ingresar el usuario. Por lo tanto, vamos a definirla como número es igual a int, porque es un número real, paréntesis input, porque es lo que vamos a mostrar. Entre paréntesis ponemos lo que queremos mostrar, lo que le queremos pedir al usuario. Escriba un número positivo, dos puntos. Y el espacio para que pueda aparecer. Mientras utilizamos el bucle, mientras que el número sea menor que cero, mientras sea un número negativo, en otras palabras. Escribió un número negativo, ingresa uno positivo. Entonces, número es igual a int, input, dos puntos. Entonces, imprimir. Cuando se termina el bucle, tenemos imprimir, fin del ejercicio, y el número que escribió es el número que pusimos al último. Funciona de la siguiente manera. Es para un número positivo. Lo que vamos a hacer es ir en contra de esta instrucción de poner un número negativo. Menos 4. Y dice, no, estás cometiendo un error. Por favor, ingresa un número positivo. Esto es más como para corregir el usuario. Esa es la función de este programa. Y ponemos para probar de nuevo. Ah, no, yo quiero poner menos 25. Y no, y va a seguir así y no va a aparecer el final del código hasta que ingrese un número positivo. Ahora sí pongamos un número positivo, el 7. Ahí es cuando por fin termina el ejercicio, cuando seguimos la instrucción principal. Vamos ahora sí con otro programa. Escriba un programa que repita el mensaje de que adivina una letra. Mientras no la adivine, siga pidiendo que la ingrese. Eso ya nos está diciendo que siga significa que es un ciclo, que va a seguir y seguir y seguir hasta que cumpla con la condición dada. Cuando ya la adivinó, sale y muestra el mensaje, adivinó la letra. Letra es igual a X. Y ya. Adivine la letra incorrecta. Adivina la letra y la letra incorrecta. Y eso lo vamos a hacer más tarde. Primero pida el número. Escriba un programa que muestre los números impares desde el número 1 hasta un número ingresado. Este es fácil de realizar. Vamos a poner print, paréntesis, es igual a ingresar un número. Número es igual a int input. O sea, es un input que se va a ingresar. El usuario va a ingresar un número. Aunque esto se podría evadir solo poniendo directamente inglés int aquí dentro del paréntesis, pero separado también funciona. Y es igual a 1. Mientras que i es menor o igual al número, entonces vamos a imprimir i. ¿Para qué? Para que se pueda ver. Entonces vamos a poner esto de aquí, que funciona como un contador. I es igual a i más 2, que significa que se va a ir aumentando un más 2 mientras vaya avanzando. I igual a i más 2. Ahora vamos a darle a qué funciona. Vamos a ingresar un número 16. Y el programa directamente, sin ingresar nomás, nos pone todos los números impares. Y eso es todo lo de. Realiza la tabla de multiplicar con el 6, con el y. Vamos a usar 6 por 2. Eso lo vamos a realizar más adelante en la siguiente sección del video. Vamos a poner i es igual a 2, mientras que i es menor o igual a 10. Entonces, vamos a imprimir i. I es igual a i más 2. Y cuando termine, vamos a imprimir el final. ¿Esto qué hace? Esto, en cambio, muestra todos los números pares. Va ingresando. Lo importante de este aquí es inicializar en 2. La variable empieza en 2 para que no nos tomen otros valores y simplemente mostrar los valores pares. Esta función de acá sirve para resolver la multiplicación de los impares. Y vamos a declarar impar es igual a 1. Contador
Y vamos a definir la otra variable, contador de impares, igual a 0. Y la multiplicación. Mientras que el contador de impares sea menor o igual a 5, entonces la multiplicación es igual a la multiplicación por el impar. El contador de impares es igual al contador de impares más 1. Eso va a seguir que va aumentando. Impar es igual al impar más 2. Y esto va a imprimir la multiplicación de los 10 impares. Es la multiplicación que definimos en la parte de acá. Ahora sí, vamos a iniciar con la función for. La instrucción for o el bucle for en Python. El bucle for se utiliza para recorrer los elementos de un objeto iterable, ya sea una lista, una tupla, un conjunto o un diccionario, entre otros elementos. Y ejecutar un bloque de código. En cada paso de la iteración se tiene en cuenta a un único elemento del objeto iterable, sobre el cual se puede aplicar una serie de operaciones. Como se puede ver aquí, por variable, una variable cualquiera, en un elemento iterable, ya sea una lista, la cadena o un rango, entre otros, y de ahí se analiza el cuerpo del bucle. Esta es la sintaxis de cómo se utiliza la instrucción for. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. For i, la variable i, en una lista, que es el 0, el 1 y el 2, vamos a imprimir el hola seguido del i. O sea que nos va a mostrar todos los elementos de la lista. Por lo tanto sería hola 0, 1 y 2. Y cuando se terminan los elementos de la lista, se termina el bucle. Vamos a seguir con el de acá. Para j, de nuevo, no importa qué variable le pongamos, cualquier nombre le podemos poner, no tiene que ser necesariamente i. Por j o para j, en la lista de 5, 12 y 24, vamos a hacer lo mismo. Y va a imprimir exactamente los mismos números. Y si le agregamos aquí coma 58, también va a agregar el número 58, ya que está yendo elemento por elemento por elemento, hasta que se acabe el bucle. Ahora en el de aquí vamos a poner para i dentro de 3, 7, 9, 11 y 3. Vamos a imprimir hola a todos y vamos a imprimir i. Significa que vamos a imprimir 3, 7, 9, 11 y 3. Y además de eso, vamos a imprimir la multiplicación de 2 por i. Es decir, que vamos a imprimir 2 por 3, 2 por 7 y 2 por 9. Vamos a poner hola a todos, dos puntos, esto es lo que se va a repetir. Y el número i, el primer número ¿cuál es? 3. Se muestra el 3 y es 2 por 3, 6. Hola a todos, ahora sí, vamos al número 7. El número 7 se muestra aquí y 7 por 2, ¿cuánto es? 14. De nuevo, hola a todos, el número 9. Muestra el número 9 y luego pasamos aquí. Esto lo que hace es imprimir el número 9 y al de aquí la multiplicación 9 por 2, 18. Luego vamos al otro número. ¿Cuál es el otro número? El 11. Y así sucesivamente hasta llegar al último que es hola a todos, el número 13, que es este último elemento. Y en la siguiente línea de código imprime el 2 por 13, lo cual sería igual a 26. Y ahí termina ese ciclo. El de acá está haciendo exactamente lo mismo, dependiendo de la lista de aquí, imprime todos los elementos de esa lista. En esa lista podemos cambiarle 1, 2, 3, 1, 2, vamos a cambiarle por el número 3. Y me va a poner esos números. Todo depende de la lista. Ahora sí vamos a este ejercicio. Para i, dentro del rango, bueno, o dentro de la lista, en este caso es una lista, en la lista de 1, 2, 3, 5, 7 y 9, vamos a tener imprimir valor de i, los puntos, esto es el texto que se va a quedar igual, eso no importa. Y vamos a imprimir i, es decir que vamos a imprimir 1, 3, 5, 7 y 9. Y de nuevo vamos a poner un texto que va a ser constante. Y de ahí vamos a poner i por 2, es decir, que vamos a imprimir el primer valor
A ver, 1. Y con el 1 multiplicado por 2, 2. De nuevo, vamos al siguiente elemento de la lista, que es 3. Vamos por 3, y luego multiplicamos por 2, 3 por 2, 6. Luego, ¿cuál es el siguiente número de la lista? El 5. Entonces vamos 5, el valor de i es igual a 5, multiplicado por 2 es 10. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de la lista, que es el 9. Valor de i es igual a 9, multiplicando por 2 es 18. Y ahí, cuando se acaban los elementos de la lista, es cuando se acaba el bucle. Para ahí, ahora sí, para ahí en 1 y 10. Hola a todos, 1 y 10. De nuevo se pueden agregar cualquier cantidad de números, todos los números de la lista que tú quieres ingresar. 98. Y va a imprimir así y va a agregar eso. Ahora sí, esto es importante porque ahora vamos a ingresar a cómo utilizar el range para tener i. Para i, for i en el rango de 7. ¿Qué es decir en el rango del 7? Desde el 0 hasta el 7. El 7 sin incluir porque es un rango. Ahora sí, vamos a imprimir hola a todos y es decir, ¿cuáles son los números que están en el rango del 7? Son desde el 0 hasta el 6. Entonces, eso es lo que me va a mostrar el for. Me va a mostrar el texto que está puesto aquí. Me va a imprimir desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta imprimir hasta el 6, porque está en rango. Eso es importante declarar. En rango de 7. Así vamos a imprimir. Primero, la instrucción. Vamos a imprimir que diga el programa ingresa el número de la tabla. Ya. Ahora vamos a declarar n es igual a input. Input es un número, input es lo que vamos a ingresar ahí. Es decir, que el usuario lo va a ingresar. Para J, en el rango de 12, es decir, de nuevo, el rango de 12, esto nos va a mostrar, va a seguir el print. El print es n como n, que es lo que va a ingresar el usuario. Ese número va a quedar igual. Ahí ponemos coma, la X, que es el por, eso se va a mantener, pues es una lista, ¿sí? Entonces, coma, J más I. Vas a poner ese número, se va a ir incrementando en más 1. Va a ir aumentando, 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 aumentando. Es decir, 1, 2, 3. J más I. J es otra variable que va a ir aumentando. Y ponemos coma, igual, el signo igual dentro de comillas. Porque eso no va a cambiar y no es una variable ni nada, solo es lo que va a quedar ahí. Coma n por j más 1. O sea, el número que está aquí se lo va a multiplicar. Y va a ir avanzando, j más 1, como el de aquí. O sea, este número de aquí va a ser multiplicado por n, el número que ingresó el usuario. Entonces vamos a darle a iniciar este programa. Ingresa el número de la tabla. ¿Qué número quieres? Sacar la tabla. Vamos a poner el número 5. Y ahí me imprime. 5 por 1 es igual a 5. J más 1. Presumimos que esta variable empieza en 0. Entonces 0 más 1 es 1. 5 por 1 es igual a 5. O sea, este número aquí, 5 por j más 1, 5. Y ahora vamos a seguir. Me voy a mostrar n. N es el número que, eso se mantiene igual, el 5. Y ahora sí, vamos a ir al por, el por, eso se queda igual. Toda esa parte, todo eso es lo que es 5 por, 5 por, 5 por, eso se repite. Y no cambia. Pero llega la parte del coma, la coma j más 1. Eso es lo que va acumulando, j más 1. Y antes, ¿cuánto era? 1. Entonces sería 1 más 1 es igual a 2. Y muestra el 2. Y este es igual a 5 por 2. Que se muestra aquí es n, que es 5, por j más 1, que es 2. 5 por 2, 10. Y así es un ciclo que sigue y sigue y sigue y va tomando todos los elementos que están dentro del rango de 12. Y cuando llega al fin, termina hasta el número 12.
Ahí se termina. Ahora vamos a seguir con la instrucción for continuación. Primero vamos a imprimir, ingresar el número de veces que desea que lo salude. Vamos a poner num, vamos a declarar la variable num es igual a int input, es decir, que el usuario lo va a ingresar. Para ahí, dentro del rango num, o sea, dependiendo, este rango va a ser lo que ingrese. ¿Cuántas veces quiere el usuario que lo salude? Ahora vamos a poner print de saludo. Ingresa el número de veces que desea que lo salude. Vamos a poner, vamos a ingresar. Primero pone esto y sale para ingresar. ¿Cuántas veces quieres que te salude? Vamos a poner, yo quiero que me saluden unas 3 veces. Vamos a poner 3. Entonces me imprime dependiendo en el rango del número. Las veces que se va a repetir es el número que tú ingresas. Y va a ser print, te saludo y te saludo. 3 veces, dependiendo de cuántas veces quiera el usuario. Este número aquí, vamos a determinar la suma. Una suma que va a ir aumentando, 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 aumentando. Vamos a poner sumas, vamos a declarar sumas igual a 0. Esa es la variable. Para i, en un rango de 7. Vas a imprimir y la suma es igual a la suma más 1. Vamos a poner el número suma, esto empieza, suma y empieza en 0. 0 es igual a 0 más 1. 0 más i, perdón. 0 es igual a 0 más i. El primer número de i, o sea, el rango, 0. 0 más 0 es igual a 0. Ahora, 0 más el rango de 7. Vamos con el siguiente número de la lista, es 1. Entonces, 0 más 1, 1. Y así va a seguir avanzando. Y esto de aquí va a seguir avanzando, 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 hasta que se completen los 7 dentro del rango de 7. Ahora vamos al ejercicio de acá. Para i, en un rango de 7, vas a imprimir i. Eso aquí es lo mismo acá, pero sin la parte de la suma final. Para i en el rango 7 vamos a imprimir i. O sea, imprime todos los elementos que están en este rango, del 0 al 6. Entonces me va a imprimir. Va a imprimir. ¿Cuál es el primer elemento de 7? El rango 7 sería 0. De ahí, de nuevo regresa y sería el 1. De nuevo regresa. ¿Cuál es el siguiente elemento dentro de esto? De este rango. El 3. Y así. Continuando hasta llegar al 6, porque es dentro del rango de 7. Ahora vamos al ejemplo de acá. Para i en un rango, eso es importante porque aquí tenemos dos números. Tenemos dentro del rango de 4 a 11. Es decir, de 4 incluido hasta 11 sin incluir. Vamos a imprimir i. O sea, voy a imprimir todos los elementos que están en este rango. Vamos el 4, el 5. ¿Cuáles son los elementos que están entre 4 y 11? Son del 4 al 10. Y eso me va a imprimir de 1 en 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 10. Y ahí es cuando termine este bucle. Para i, que es una variable en el rango de 26. ¿Y qué significa ese tercer número? Ese tercer número determina el paso con el que va a ir avanzando. Puede ser si es positivo o negativo. Dependiendo de eso. Del 20 al 6. Con un paso de menos 2. Menos 2 significa que va a ir disminuyendo. Vamos a ir con desde el 20. Del 20, menos 2, 18. Menos 2, 16. Menos 2, 14. Menos 2, 12. Y menos 2, 10. Y 10, menos 2, 8. ¿Y por qué no aparece el 6? Porque el 6 no está dentro del intervalo. Por eso solo termina en 8 y no hasta el 6. El 6 no está dentro de ese rango. Ahora vamos a ir para i en el rango de 1, 12 y con un paso de 1. Este tercer número, recordar que este último número significa el paso con el que avanza. Para el rango del 1 al 2, vamos a imprimir los números del 1 al 11 con paso 1. Es decir, normalmente del 1 al 11. El siguiente ejercicio acá. Para ir en el rango de 1 a 34 con un paso de 2. Es decir, que va a ir sentando de 2 en 2 en 2 en 2.
dentro de ese rango. De nuevo, el 1 hasta el 34 sin incluir. En este caso, vamos a ir, si no declaramos y, va a empezar en 1. Vamos de 1 más 2 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. Y así sucesivamente hasta llegar al 33. ¿Por qué? Porque esa es la suma. Y 33 más 2 es 35 y el 35 no está dentro del rango, por lo tanto no se muestra y el bucle queda hasta este número. Por usando listas. Vamos a determinar que la lista 1 es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Para ahí en lista es como declarar directamente. Tenemos ya la lista. Para ahí en la lista vamos entonces, dos puntos. Print dentro de la instrucción for, vamos a imprimir i. Lo que va a hacer, va a imprimir cada elemento uno por uno. Vamos, 1, primero, el primer número, vamos, i sería 1. El 2, imprime 2. Bueno, revisamos el tercero, es 3 y imprime 3. 4, imprime 4. 5, imprime 5. Y ahí termina. Ahora tenemos la lista 1 es igual a 1 hasta el 8. Vamos a inicializar la instrucción for. For i en la lista 1, entonces, print i. Y dentro del for vamos a poner una condición. La condición if. Si i es igual a 6, entonces se va a romper el bucle. Eso es lo que significa el break. Break significa en inglés, significa romper. Es decir, que rompe esa lista, rompe el bucle. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es imprimir, vamos a revisar uno por uno. Esto es lo que hace la instrucción. Y es 1. Imprimir 2, no hay problema. 3, ya. Vamos al 4 y 5. Y llegamos al número 6. Lo que sigue, lo que confirma esta instrucción. Si el i llega a ser igual al 6, la instrucción se quebrará. Eso es lo que significa. En cambio, si queremos decir que la instrucción se va a quebrar en el número 7, eso va a ser de acá, va a terminar en el número 7. Y así sucesivamente, así eso se puede editar como usted desee. Vamos a ver un ejercicio. Para i, en un rango de 100 números, imprimir i. Si b es igual a 7 y a es igual a b por 3 más 5, si i es igual a A, entonces se va a quebrar. ¿Qué significa? Que la instrucción se va a quebrar cuando i dentro de este rango sea igual a A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Uno por uno va a analizarlos. Y así va a iniciar igual 0, 0 igual a 0 por 3, 0 más 5. Y avanzando, 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 los va a demostrar cada uno. Vamos a imprimir A. Bueno, si imprimir A, solo los imprimimos directamente hasta que se quiebre. Hasta el número 26. 26 sería igual a eso. Y listo. Para ahí, otro ejercicio. Para ahí en el rango de 100. El número es igual a lo que ingresa un número par. Le va a pedir, el programa le va a pedir al usuario que ingrese un número par. Y ahí me va a poner una condición. Si es el número, es número mod 2 es igual a 0. Significa que es par. O sea que queda un residuo de 0. Si es dividido para 2 y queda un residuo de 0, entonces es un número par. Eso es lo que me está poniendo la condición. Entonces vamos a imprimir ingreso un número par. Y cuando pase ese, se va a quebrar. Vamos a imprimir i es igual a i. Vamos a imprimir ingreso un número par. 3 es un número par igual a 0. Ingreso un número par 5 igual a 1. Ingreso un número par
no es par, y es igual a 2 puntos, ingreso un número par. 8 hasta que al fin cumple con la división. Ingresó un número par. Y así sucesivamente. Lo importante de entender de este ejercicio es que el break se utiliza para terminar esa secuencia, para terminar lo que comenzó el if. Porque al entender que se ingresó un número par, ahí es el momento en que va a terminar toda la operación, que va a terminar el programa. Y de esta forma se muestra el último mensaje sería ingresó un número par, porque ese es el momento en el que se quiebra el bucle. Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio con una matriz. Este programa nos va a pedir que lea una matriz. Esta es la instrucción, lea una matriz n por m. Para cada fila muestra el producto de los elementos, cuyo valor es un número par. Ahora sí, vamos a determinar vamos a ver, la primera variable que va a ser una matriz vacía. Y la vamos a definir como matriz es igual a dos corchetes para identificar que está vacía. Las filas va a ser igual a input, ingresa el número de filas. Porque este va a ser el número de filas que el usuario quiera o que requiera realmente. Y de las columnas, igualmente, para poder formar la matriz. Este también es un int input. En esta parte de acá vamos a llenar de ceros cada elemento de la matriz. Esto significa encerrar, llenarlo de ceros. Para i en el rango filas, que para i dentro del rango de cuántas filas haya, cuántas filas te pida el usuario, vamos a poner matriz 1.append. Append, ¿qué es? Es añadir. Añadir 0 por las columnas. Las columnas que ingresó el usuario. Ahora sí vamos a imprimir la matriz 1. Luego, vamos a pedir cada elemento de la matriz. Para f en el rango filas, esta es una variable. Para f en el rango de filas, que esto ya está definido en la parte de arriba. Y vamos a poner dentro de este otro for, para poner que for c, para c en el rango de columnas, 2 puntos. Vamos a poner la matriz es en corchetes, matriz de F y C. O sea, está determinando que dentro de estos dos for F y C. Y también vamos a poner un input, porque estos van a referenciarse a cada uno de los elementos dentro de esta matriz. Y vamos a imprimir la matriz 1 para poder observar lo que se está haciendo. Y finalmente, de nuevo ponemos for F in range filas, 2 puntos, dependiendo de las filas, el resultado va a ser igual a 1. Y para C en el rango de columnas 2 puntos, el resultado va a ser igual al resultado por la matriz de FC. Y dentro del for, vamos a ver, es que se encuentra un intento de if. Este if está dentro del for porque está con el espaciado, ¿verdad? Entonces, si el resultado mod 2 es igual a 0, entonces vamos a imprimir el resultado de la multiplicación de los elementos de la fila F es par. Por lo tanto, ¿qué significa que el mod 2 es igual a 0? Significa que un número sea par. Y eso, mandándolo a ejecutar, sería el número de filas, ponemos 2, número de columnas, 2. 2 filas, 2 columnas. A ver, 2 filas, 2 columnas. Ingresa el elemento que usted va a ir rellenando uno por uno, porque ese es el ciclo, que cada vez te pide cada uno de los elementos dentro de esto. Entonces ingresa el elemento 2, ponemos un elemento cualquiera, el 2, ingresamos el elemento 4, el 6 y el 8. Solo para probarlo. Ponemos y nos demuestra la matriz que este es el print matriz 1 que pusimos aquí, este de acá. Y por eso muestra 2, 4 y 6, 8. Y ahora nos da el resultado de la multiplicación de los elementos de la fila. 0, o sea, en la primera fila, o sea, la fila de la fila 0 es par. Y es el 8. Y el resultado de la multiplicación de los elementos de la fila 1 es par, 48. .
Vamos a ver otro ejemplo que pide. El programa le pide que adivine el número que genera el dado. Y este va a dar hasta 5 chances, 5 oportunidades para encontrar la respuesta. Ahora sí, vamos a importar random. Random significa aleatorio. Esta librería nos va a ayudar a definir la variable intentos y la vamos a inicializar en 1 y vamos a definir otra variable que es el número del dado. Y es igual a random, eso viene de la librería random, punto randin, que significa dentro del rango de 1 y 6. Esos son los números que se van a poder, es que nos va a demostrar este, este, este programa. Ahora sí, vamos a denominar. Mientras que los intentos sean menor o igual a 5, mientras que el número de intentos sea menor o igual a 5, vamos a imprimir que adivine el número que genera el dado. Entonces, vamos a poner el número como variable es igual a lo que ingresa aquí. Y ponemos una condición if, que debemos ver que está dentro del while. Si el número es igual al número del dado, entonces, adivinaste, es el número correcto. Y mostramos el número. Y ponemos un break para romper el ciclo de repetición. De lo contrario, vas a imprimir número equivocado y vuelve a intentar. Entonces esto podemos definirlo como intentos más igual a 1. Esto significa, este aquí no pertenece al if, ni al if, ni al else. Incrementa 1 para ir al segundo intento y así hasta que elimine o pierda. Es decir, esto es parte de lo que nos va a decir, nos va a pedir los intentos que se dé una y otra vez. Entonces así vamos a inicializar el programa. Está un poco lento debido al internet. Ahora sí, adivina el número que genera el dado. Del 1 al 6. Vamos a poner número 4. No, ese no es el número. Vamos al 1. Número equivocado. Vamos al 3. Vamos al número 2. Adiviné, el número es 2. Terminaron los intentos. Este es el final. Lo último que se coloca aquí, que está al mismo nivel del import, del while, porque está fuera del ciclo. Porque cuando termina el ciclo, lo que se va a mostrar es el print de acá, que te dice terminaron los intentos. Ahora sí, vamos a intentar este ejercicio de acá. Un programa que pida un número de jugadores tire y tire un dado por cada jugador. Esas son dos variables. El jugador que obtenga el número más alto, gana. Esta es la forma en que se debería escribir ese programa. Y ahora sí, primero que nada, vamos a importar la librería random, porque nos va a ayudar para sacar un número aleatorio. El computador elige aleatoriamente. Entonces vamos a definir la variable número de jugadores. Es igual a input porque eso es lo que va a ingresar el número de jugadores. Eso lo va a ingresar el usuario. Y vamos a definir mayor es igual a 0. Para i, es una variable, para i en el rango de número de jugadores, dependiendo de cuántos jugadores usted quiera, ese es el rango. Vamos a poner dentro de este for, dado es igual a random random, es decir, del 1 al 6, es decir, el número entre 1 y 6, porque son los números que hay en un dado. Si el dado es mayor que el mayor, o sea, vamos a decir que el jugador es igual a i más 1. Es que este siglo se va a dar hasta que se den el número de jugadores que tengan que ser jugador 1, 2, 3 o los que sean que ingrese el usuario. Y cuando termine este ciclo, vamos a imprimir ganó el jugador. El jugador es el número de que va avanzando este de aquí. Y más 1 con el número mayor. Entonces vamos a poner aquí. ¿Cuántos jugadores queremos? Queremos 3 jugadores. Y automáticamente me genera números aleatorios y dice que el jugador 1 sacó 2, el jugador 2 sacó 3 y el jugador 3 sacó 6. Entonces ganó el jugador número 3 con el número 6.
Y eso es básicamente todo lo que hace este programa de aquí. Ahora vamos a realizar un programa que le pida una cadena al usuario y arme un triángulo creciente y decreciente con este título. Primero vamos a iniciar con un triángulo decreciente. Primero vamos a imprimir un patrón de números. El número es igual a 1, esa es la variable que vamos a inicializar, y para i en el rango de 5 vamos a poner otro for dentro de este para j en el rango de i más 1. Vamos a imprimir el número como la variable número, el n es igual a dos comillas con un espacio vacío para que sea un espacio. Y el número es igual al número más 1, este número acá, para que se dé repitiendo una y otra vez. Número es igual a 1. Y vamos a poner print, dos paréntesis para que se imprima todo lo que está anteriormente, y eso nos dará para que sea de manera escalada. Eso aquí. Ahora de aquí vamos a determinar un string. Vamos a determinar un string es igual a input y ingresa una palabra. Vamos a definir esa variable. Ahora ponemos len. Yo le puse así porque quería recordar cada uno de estos. Len es igual a len, o sea, esta es una función que nos muestra el ancho de este de acá, de esta variable del string. Esa es la palabra que vamos a poner y lo va a leer como si fuera una lista. Para row en el rango de length y para call en el rango de row más 1, a imprimir el string de la columna como n es igual a, entre comillas, para dejar el espacio de igual forma como el anterior. Vamos a imprimir y esperemos para poder poner el ejemplo. Dos puntos. Vamos a poner ingresar una palabra. Vamos a poner y se va a poner de forma descendiente como un triángulo. Descendiente. Descendiente.